Noticias MBS. Carmen Aristegui. Bueno, pues en la línea telefónica el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, a quien le pido que antes de que nos saludemos y que nos pongamos a conversar, escuchemos juntos un fragmento de donde empezó esta parte de la historia, que fue el viernes con las declaraciones de Miguel Ángel Yunes, el ex candidato del PAN al gobierno de Veracruz. Fidel Herrera, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Escuchamos a Yunes el viernes y regreso con usted. Primero, un pésimo gobierno de Fidel Herrera, el más corrupto de la historia de Veracruz. Fidel Herrera hoy vive en la más absoluta opulencia, es propietario de 2 jets, tiene casas en Los Ángeles, en Canadá y en Inglaterra. ¿Eso lo puedes demostrar, Miguel Ángel? Pues lo sabe todo Veracruz y obviamente estamos haciendo un análisis. ¿Tienes 2 jets? ¿Y ¿Perdón? qué más dijiste que tiene Fidel Herrera? ¿2 jets? 2 jets, un Challenger y un Learjet 45 que usa su familia. Un gobierno estatal cómplice, lo digo con toda responsabilidad, atado de manos porque es herencia de Herrera, porque participó en los atracos en contra de los veracruzanos. No hubo de parte de Duarte ninguna disposición a aceptar que se revisaran las cuentas de Herrera. Pero lo que es más grave y lo que es de hoy, la negativa de Duarte a remover de su gabinete a todos los funcionarios que son herencia del pasado y que defienden los intereses del exgobernador. Voy a citar a 3. El primero, el secretario de Gobierno, Puganza, cómplice de Herrera en la venta de patrullas al gobierno del Estado, como está demostrado con grabaciones. El segundo, Reinaldo Escobar, Procurador General de Justicia hoy. Y no se hizo porque una de las personas que involucra de una manera irresponsable este señor en sus grabaciones falleció. Ella no se puede defender. Es mi cuñada Mónica, que falleció de cáncer, de manera que yo tuve que cancelar la petición al particular en donde volarían mis familiares y amigos, y también solo realicé el viaje con el avión oficial del gobierno de Veracruz, al que yo llamaba, como bien dijo Lorenzo Mayer, nuestro avión, porque nuestro avión, nuestra policía, nuestra Secretaría de Comunicaciones. Pero lo usaba para usted, para su viaje personal. Para viajes oficiales conforme a una normatividad vigente de uso de las aeronaves y vehículos del gobierno de Veracruz. Pero este viaje en particular no era una cosa de esa naturaleza. Lo era, porque la presidenta del DIF tiene la titularidad, por cierto, en el caso de Rosa, su esposa, cobrada absolutamente gratis, nunca cobró un sueldo, y le proveíamos viajes para que viniera a ver a la esposa del presidente de la República, del presidente Fox, para que pudiera hacer sus tareas de carácter social, y en el caso específico de ese viaje, yo vine personalmente a recogerla y le llevé, por lo cual, aparte de la normatividad cumplida, está también, bueno, pues el hecho legal de que estaba viajando el titular del Poder Ejecutivo. Hay más, Carmen. Este señor desde su campaña estuvo requiriendo a través del Deme un segundo, nada más para cerrar esta parte. Usted dice, bueno, el viaje fue, ¿qué, oficial? Oficial mío. Pero están hablando de hijos, familia, amigos. No, ese era el viaje particular para el cual yo estaba requiriendo de un amigo su vehículo aéreo. ¿Ese viaje era particular? ¿Ese viaje iba a ser de paseo entre amigos y familia? No, iba a ser de traslado desde la ciudad de Toluca a Jalapa para concurrir a una celebración personal, pero no se hizo. No se hizo, pero estaban hablando del avión de Alberto Torrent. No, Alberto Torrent tuvo hace muchos años un avión que vendió. No, ese era el avión del señor Barquín. De Barquín, es el que usted menciona, Barquín. Que hay responsabilidad de andar involucrando a personas, pero bueno, a ver, sigo. Ese viaje no se realiza, pero yo siempre tuve el cuidado de cuando se trataba de cosas de esa naturaleza, pues pedir algún servicio. Nunca contraté, no hay un gasto. Y este señor, el señor Yunes del que hablamos, mandó a pedir a través del IBAI bitácoras que se le proporcionaron. Después medios de comunicación también las revisaron y ahí están los datos pues puntuales de lo que yo estoy ahora asentando. Pero es una estrategia de una manera abusiva. Veamos, hace 7 años, cuando era yo candidato al gobierno, a este señor, que entonces era mi correligionario, se le ocurrió decir de que yo tenía relaciones con narcos o amigos. Yo le aclaré que no, probablemente hubiera tenido algún amigo naco, pero ninguno narco. Después decía que tenía fotos mías con un tal Azul,
Yo le aclaré que el único azul que yo conocía era él, porque todavía militaba en mi formación política y no se había marchado como afortunadamente lo hizo después. Y luego decía que yo era adicto. Recuerdo haberme ido a sacar una prueba para demostrarle fehacientemente a él y al entonces candidato, al actual secretario de Gobierno Buganza, de que yo estaba completamente pues libre de todo ese tipo de cosas. Yo les exigí un perfil psiquiátrico que por cierto nunca se hicieron, pero bueno, allí la dejamos en aquel tiempo. Pero su obsesión de tratar de vincularme a mí con cosas de esa naturaleza ha sido permanente, esa estrategia de la que ahora doy cuenta y esta temeridad con la que afirma cosas que no puede sostener. En mi administración se hicieron las cosas a fondo. El primer plan Veracruz Seguro se firmó en el 2007. Me refiero al testimonio que deberían o podrían dar de la actitud de mi gobierno y su absoluta disposición el presidente Fox, el presidente Calderón. Más aún, todos los secretarios de Seguridad Pública que trabajaron en la administración que serví, el señor general Rivera, el señor general Orozco, el señor general López Esquer, fueron designados por el señor secretario de la Defensa. Los grandes vínculos, después del honor de haber sido en alguna ocasión estudiante de la Heroica Escuela Naval con las fuerzas del mar, nos posibilitaron gestiones eficaces para trasladar justamente la Fuerza Naval del Golfo, que estaba al norte, hacia Tuxpan, también la Comandancia Regional de la Naval, y constituir las 3 zonas navales de Tuxpan, Veracruz y la de Coatzacoalcos, que antes dependía de Campeche. Hicimos una gran vinculación con la Naval, entregamos el antiguo Consulado de Estados Unidos, la antigua Dirección de Policía, y nuestra vinculación tan eficaz con el Ejército y con la Armada produjo eso que ahora usa como acusación este señor, que cuando alguien era secuestrado, que cuando alguien era privado de su libertad, que podría haber sido, porque ese es el documento que encontramos, parte de la estrategia para desestabilizarnos el Estado, con el apoyo que yo reconozco con una gratitud inmensa al Ejército y a la Secretaría de Marina Armada de México, lográbamos el rescate. A nadie, afortunadamente, le privaron de su vida y a todos los llevamos ante la justicia. Desde el 2007 hemos venido en la administración en la que yo serví y hasta que entregué el gobierno a la siguiente administración, trabajando en esa línea que dio resultados muy positivos para el Estado. Entonces, eso es totalmente falso y como diría el ínclito, los veracruzanos lo saben y eso lo calificaron el pasado 2 de julio. Fidel Herrera, sobre ese tema, Yunes deja la puerta abierta a suspicacias graves sobre que empresarios secuestrados o extorsionados con una llamada hacia el gobernador Fidel Herrera eran liberados prácticamente de inmediato. Hemos, a lo largo del fin de semana en particular, Fidel, recibido algunos correos y mensajes de gente en Veracruz que nos dicen eso es cierto. Había liberaciones inmediatas cuando se le llamaba a Fidel Herrera. Eso es falso. A ver, ¿y qué pasaba entonces? Esta grabación, bueno, había una coordinación, como supongo ahora existe, porque tiene 10 meses que yo ya no soy gobernador de los veracruzanos, y esa de inmediato se llevaba a una mesa donde estábamos sentados todos y cada uno de los funcionarios del esquema de seguridad, Ejército, Armada, Secretaría de Seguridad Pública, con una magnífica relación con el ingeniero García Luna. ¿Y en horas lo resolvían? No, en horas nunca. Eso es una fantasía y una acusación infundada. Había trabajo de inteligencia, de investigación y de aplicación de la ley. Había perimetrales y una gran coordinación con los gobiernos de los estados vecinos. No, eso no es cierto y ahí están los testimonios de los que fueron secuestrados ya por las bandas delictivas o por la banda de este señor que también, según el documento que nosotros encontramos, podría porque yo no hago acusaciones infundadas como las que él hace o sin pruebas como las que él lanza y solo con grabaciones ilegales, podría haber tenido también algo que ver. Pero afortunadamente las cosas resultaron, y no solo por este hecho, sino por una gran confianza que había de parte de las instituciones federales con el gobierno de Veracruz, que se ha visto, por cierto, ratificada y ampliada en el vínculo extraordinario de mi sucesor y del presidente Felipe Calderón. En muchas áreas del gobierno, aparte de las secretarías, de la coordinación con las procuradurías, los delegados de las procuradurías generales de la República, cuando hubo cambio de procuradores, se quedaron a trabajar en el gobierno de Veracruz. El director de tránsito era también un general. En fin, hicimos allí toda una estrategia para evitar que este fenómeno nacional
de una política que es la única política del presidente Calderón que nosotros hemos respaldado en Veracruz con todo vigor y con todo entusiasmo y con toda determinación, la de la lucha contra la criminalidad, pues tuviera éxito. Y eso es el Veracruz que permitió crecer, crear 500,000 empleos, atraer inversiones nacionales e internacionales. Es el Veracruz que le molesta a este señor que, sin embargo, se ha visto beneficiado. Carmen, una de las grandes obras de la administración que critica es el bulevar hacia Antón Lizardo, el de Boca del Río. Ahí es donde tiene su residencia y él disfruta los puentes, las grandes avenidas y el entorno que le da pues a sus propias inversiones, pues toda una serie de plusvalías. En fin, yo creo que esta estrategia de este tema, perdón, antes de que siga con su opinión sobre Yunes y lo que llama estrategia nefasta, a ver, déjeme regresar a este punto que es sumamente delicado, el tema de los secuestros y extorsiones. Sí, claro. Bueno, es obvio que Veracruz y muchas otras partes del país están marcados por el tema del secuestro y las extorsiones. Usted dice, no es cierto, no había algo tal como lo que describe Yunes sobre que a una llamada del gobernador se liberaba de inmediato a un empresario, y le agrego algo que dijo Yunes. Decía eso y decía que a cambio de que ese empresario dijera simplemente que se había ido de vacaciones para justificar su ausencia. Agrego, Fidel, algo que ayer por la noche vi y oí en una, llamémosle entrevista, con un medio que yo no conocía que se llama Sexenio. Usted sí lo conoce porque le dio la entrevista. Sí, claro. ¿Quiénes son los de Sexenio? Cuénteme. Pues bueno, personalmente no sé quiénes sean, sé que es un medio de comunicación que tiene... No es de usted, ¿verdad? Por favor, ojalá, para nada. Bueno, no sé quiénes son, lo que sí sé es que era usted, que estaba en un video claro. que se ha difundido en las últimas horas, y es una especie de entrevista donde usted está contando dando... Es una entrevista formal que yo les dio. proporcioné en mi despacho donde he trabajado toda la vida. Muy bien, en esa entrevista hay una parte donde usted dice que había una especie de fondo para pagar los secuestros. Déjeme recuperar ese fragmentito de su propia voz, de lo que le dice a Sexenio TV, este medio donde usted da esta entrevista y que habla del tema. Sí, claro. Esa estrategia de diseñar un mecanismo para asociarme al crimen organizado y decir que los secuestros los propiciaba el mismo gobernador, cayó por su propio peso, porque a cada abducción, como ellos le llamaban, yo caía con los familiares y logramos todos los rescates en vida. Y cuando les iban a decir, no hombre, eso te lo hacían los Zetas por cosa de el gobernador, decían, no puede ser, pues si el gobernador los agarró aquí en Villarín, si la policía anda teniendo que defenderse fuera del país por eso, pero sobre todo decían, no puede ser porque él pagó el rescate. El gobierno de Veracruz creó un fondo de apoyo a víctimas del delito y pagábamos todos los rescates en mi administración. ¿Qué dice Fidel Herrera? ¿Había un fondo de dinero público para pagar los rescates? Homenaje a los buenos policías, muchos que cayeron en el combate contra la banda de los Zetas y todas las criminalidades. Segundo, por acuerdo del Ejecutivo, se creó un fondo de apoyo a víctimas del delito, algo que ahora en el nivel federal se ha venido haciendo. Lo que hacíamos en la estrategia de apoyo y de ayuda a este fenómeno, a este delito que es el que más lastima a las familias, es de ese fondo de apoyo a las víctimas del delito, contribuir con las familias. Y bueno, tenía además esta estrategia, no sé si se siga replicando, yo creo que ahora ni siquiera secuestros tienen. El otro objetivo, nosotros complementábamos lo que se negociaba después de una serie de intervenciones de los policías muy bien entrenados, y el objetivo era que al entregar este dinero, pues este dinero fuera marcado, señalado. Era una estrategia de seguridad para buscar después, como en su gran mayoría de los casos ocurrió, la aprehensión de los delincuentes, que en muchos de los casos asumían ser partes de las bandas del crimen organizados y eran delincuencia común. Es una estrategia, la estrategia de seguridad pública, con fondos muy regularmente vigilados, muy bien fiscalizados y que tuvieron sus resultados, y que entre otras cosas evitaron que la propagación de esta estrategia de hacernos responsables o hacernos aparecer como quienes producíamos lo que ellos llaman en su documento las abducciones, tuvieran un éxito. Eso es lo que calificó la gente y eso es lo que le hacía creer. Fidel, ¿cuántos rescates pagó con dinero público el gobierno que usted encabezó? Creo que arriba de unos 20. ¿20 secuestros? Sí, yo creo que ¿De cuánto era el fondo?
El fondo era un fondo revolvente de 8 billones de pesos, de donde se tomaban además... ¿8 millones de pesos? Sí, claro, porque... ¿Millones de pesos?